Día es muy necesario porque en el verano pareciera ser que hay algunas enfermedades o accidentes que empiezan a presentar. Claro que sí. Y sabes que hay muchas consecuencias del verano, ¿no? Una de esas, y probablemente la más explícita y la más notoria, es precisamente el sol, los rayos UV, todo. Y la verdad es que queremos saber bien a ciencia cierta qué es lo que son, en qué momento nos afectan y cómo también podemos cuidarnos de estos. ¿Te parece? Podemos ir viendo algunas preguntas, las vamos resolviendo para que le quede mejor en la casa, más clarito al público. Sí, me parece. Ahí van entonces la primera pregunta. Veamos. Doctora, ¿qué es la radiación ultravioleta? Ya. Buena pregunta. No, algo tan básico, ¿no? Pero Sí. que de repente no lo sabemos bien. La radiación ultravioleta, bueno, hola. Sí. Son rayos que emite el sol, finalmente. Son muchos tipos de rayos en general, pero los que más nos vemos afectados nosotros como seres humanos son los rayos UVA y los UVB, ¿ya? El resto de los rayos no llegan. Se dispersan antes de llegar a nosotros por el hecho de las capas de ozono, ¿ya? La capa de ozono y toda la atmósfera en general se van dispersando. Pero en este caso los rayos UVA y los UVB son los más dañinos para nosotros. De esos son los que nos tenemos que preocupar, Marta, y para eso usar los bloqueadores, factores de protección solar, todo eso. Exactamente, sí. De eso es lo que más nos tenemos que preocupar y obviamente que existen un montón de estrategias para poder prevenirlo porque nos causan mucho daño a nosotros, a nuestra piel e incluso nos pueden provocar hasta cáncer. Ya hablaba yo de bloqueadores, factores de protección solar, ¿son lo mismo, no son lo mismo? Tenemos otra pregunta. ¿Y qué significan los factores de protección de los bloqueadores solares, doctora? Ahí está. Mira, de hecho la pregunta continúa, Cami, dice sí. que si es cierto efectivamente que según el número, el factor de protección, es los minutos, cada cuánto tiempo me tengo que aplicar ese bloqueador. Sí, en rigor el factor de protección solar desde 30 en adelante es lo recomendado, pero la única diferencia es la cantidad de minutos que nos va a proteger de la exposición al sol. ¿Qué significa esto? El factor de protección solar en rigor nos protegería 50, por 50 nos multiplica la cantidad de tiempo que nuestra piel se va a demorar en quemarse. Perdón, a ver, si tenemos, por ejemplo, que tenemos un protector solar, en la mesa tenemos distintos ejemplos. Tenemos uno de 50. Sí. ¿Eso equivaldría a 50 minutos de protección solar? No, O, eso ya, para que quede multiplica, claro, multiplica por 50 lo que se demora nuestra piel en quemarse. Ah, Ojo, que perfecto, ahí solamente está. en quemarse. No tiene ¿ya? nada que ver con el tiempo. Sí, es el tiempo. Claro, pero no es que cada 50 minutos me tenga que aplicar. No, de hecho lo recomendable es cada 2 horas o después de haberse visto expuesto a sudor, por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio al aire libre, o jugando los niños en la calle, o también cuando uno se baña en la piscina o en la playa, ahí hay que echarse de inmediato, o sea que ese factor en verdad se llega a 0 de inmediato. Claro. Cada 2 horas adultos y niños. Cada 2 horas adultos y niños. Da lo mismo la edad. Da lo mismo la edad. Y para una guaguita hay un factor recomendado No. 50 para arriba, ¿no? Las guaguitas, los menores de 6 meses no se pueden exponer al sol. Perfecto. No se pueden exponer al sol, no se les puede echar bloqueador solar tampoco. Por lo tanto, lo mejor en este caso son las barreras físicas, ya sea coche y obviamente que uno dice, oye, pero la guaguita está muerta de calor, pero lamentablemente tiene que usar polera grande, polera larga. Doc, en el caso de los niños, o sea, un niño de 6, 7, 8 años, ¿qué factor se les recomienda a ellos? De 30 hacia arriba. Ya. Sí o sí, siempre de 30 hacia arriba. Ahora, como les comento, en general todos nos van a durar las 2 horas. Entonces, lo más importante es la reaplicación. Ya. Siempre eso es cada 2 importante. horas. Siempre Claro, cada 2 uno horas. se descuida de eso. ¿El bloqueador se aplica en la piel seca o yo me lo puedo aplicar inmediatamente después de que salí del mar, de la piscina? Siempre hay que secar la piel. Se seca la piel. ¿Y si es en piel húmeda no tiene efecto? No es que no tenga efecto, pero la absorción es menor, porque el agua va a actuar como una barrera en la piel, entonces va a tener una menor absorción. De hecho, también lo más recomendable es que 30 minutos antes de la exposición al sol uno se aplique el bloqueador. O sea, 30 minutos antes de salir uno se tiene que volver a aplicar el bloqueador solar. Ya, Doc, mire, escuche, tenemos una nueva pregunta, pero yo antes quisiera hacer otra pregunta personal y realista, porque hay personas que nos gusta broncearnos un poquito más en el verano. Hay que cuidarse, usar siempre protector solar, ¿no es cierto? Pero hay también bronceadores, que algunos tienen factor también para protección. He visto mucho que hay personas que lo mezclan. Por ejemplo, ya voy a mezclar el protector solar
y un poquito de bronceador. Y lo aplican y lo mezclan y se lo aplican en el cuerpo. ¿Vale eso igual? Yo sé que tiene que obviamente recomendar que hay que protegerse. Sí. Pero hay personas que lo hacen de todas maneras, aunque el doctor no se lo recomiende. Sí, bueno, en rigor el uso de bronceadores, hacer las camillas bronceadoras incluso también tienen exposición de rayos UVA. Entonces los rayos UVA, ¿qué es el problema que hacen? Nos aportan con el fotoenvejecimiento, que significa las manchas en la piel, las arrugas, o sea, finalmente sí o sí nos van a dañar nuestra piel. La recomendación es no broncearse. Ahora, en el caso de que haya gente que quiere tomar un poquito de sol, lo mejor siempre es aplicar el bloqueador solar y después de unos 20 a 30 minutos aplicar una capa de bronceador, pero en verdad no es recomendable. Perfecto. No hay que Menos hacerlo. mezclarlo en las manos. Menos mezclarlo en las manos y aplicarse un... Doctora Algo Marta, que pasa. tenemos más preguntas que sacamos ahí de las redes sociales de la gente. Escucha esto. ¿Cuánta agua debo tomar cuando sufrimos de una insolación? Buena pregunta y Clave. necesaria en esta Sí. época. Bueno, lo mejor es no sufrir de una insolación. El ideal. Lo ideal siempre es la prevención. ¿Ya? Nosotros en general, como ACH en general también, la prevención, tanto a los trabajadores que están expuestos o también como a la mamá, al niño en la casa, la ideal es siempre no exponerse en el momento de mayor sol. Lamentablemente el momento de mayor sol es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que son los momentos en los que uno quiere hacer vida. El Una pic vida del social. minuto en la playa. Exactamente, y es el pic del minuto en la playa, pero lo ideal siempre es mantener la hidratación constante, que tienen que ser mínimo 2 litros de agua al día para un adulto. Ahí esto va disminuyendo aproximadamente 150 ml, que eso es como medio vaso de agua por cada tramo de edad. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, los niños, los adolescentes toman como entre 1600 a 1800, o sea, y así sucesivamente va disminuyendo como un vasito. ¿No hay que tomar más agua, más líquido por el hecho de tener esta insolación? Sí, en rigor sí hay que tomar más líquido ¿Cuánto sería? cuando uno se ve expuesto al sol por las pérdidas, ¿ya? Y eso tendría que ser como unos 200 a 300 ml, un poco más, y ya eso va cambiando en la medida en que uno tenga más pérdidas. Como que el cuerpo lo va pidiendo. Doctora, Sí, ¿esto pero mínimo los 2 litros. ¿es mito o realidad? No sé si lo has escuchado tú, Cami. ¿Qué? Que dicen que dependiendo la hidratación del cuerpo, tú la puedes medir en el color de la orina. Que cuando está transparente es porque efectivamente tú estás muy hidratado y ahí ya es el minuto en que tienes que preocuparte de seguir manteniendo hidratado el cuerpo, pero no tienes que seguir tomando en exceso de agua. Sí, pero no. O sea, hay que, sí o sí, cuando uno toma la cantidad de agua, se va reflejado efectivamente en el color de la orina, que puede salir un poco más clara, pero ojo que la orina también nos puede traducir algunas otras enfermedades, así es que siempre hay que estar observando, por así decirlo, la orina en este caso. Pero sí, en rigor, tomando la suficiente agua, uno debería tener la orina más clara. Perfecto. Estamos junto a la doctora Marta Tapia y estamos hablando de los riesgos también de estas altas temperaturas, no solamente a propósito del sol, sino que muchas veces y también hay distintas teorías de que aumentan los riesgos de algunas caídas, de algunos accidentes. Y de hecho nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro espacio aquí que adaptamos a propósito de estos temas. Tenemos una escalera, ahí también una colchoneta por si alguien quisiera también hacer algún ejercicio. ¿Un ejercicio de caída? Y eso, Doc, ¿Vamos para allá? ¿por qué pasa eso? ¿Será porque de repente el verano uno se va de vacaciones y hay lugares desconocidos, lugares nuevos, sobre todo con los niños que de repente andan ahí jugando más revoltosos? Sí, de hecho, bueno, me faltó decir un tip que es súper importante de la Ya, parte de la dígalo. protección solar, que creo que igual es bueno que lo conozcamos y que los conozca la gente en la casa. La medida del bloqueador, ¿se han fijado que la gente queda como media blanca? Sí. Así, el niñito queda todo blanco. Efectivamente es real, el niñito tiene que quedar todo blanco. Ah, ya. Y la medida del bloqueador para un adulto son estos 2 dedos, que significa que yo me tengo que echar un... ¿Tiene eso? Sí, ¿Bloqueador? a ver, Sí, obvio, ocupémoslo. Toma. Para eso es. Este tiene más. Ahí Eso. está. ¿Eso tiene más? Ya. Ya. Entonces, yo me tengo que echar esto. En todo el dedo. Chuta, va A lo- saliendo a lo por el otro largo. lado. Exacto, Ya. en todo el dedo y en todo el dedo, los 2 primeros dedos. Perfecto. Y esto me tengo que echar sin esto. Sorry. Eso me cubre. Esto es lo que yo me tengo que echar y distribuirlo en el rostro. Entonces, Perfecto. son 2 ml por centímetro cuadrado y esto es lo que se traduce. Qué buen En verdad, dato. para que lo Me puedan encantó. utilizar, porque generalmente uno se tiende a echar cositas así como la nada misma para que no Claro. se marque con el maquillaje o lo que fuese. Entonces, es
12. Esa es la cantidad correcta entonces Esa es la para el cantidad rostro. para el rostro. Entonces ahí uno puede ir Excelente. calculando más o menos en el resto del cuerpo. Muy bien, Doc, No me me puedo encantó. limpiar con Ahora esto. le traemos una servilletita ahí. Ahí Pase, va. Raúl, pase nomás. Eso. Ahí tiene la servilletita. Ahí está, Raulito. Raulito, que era como la tonca de la red. Raulito siempre ocupa protección solar. Doctora, estábamos con el bloqueador, ahí está justamente esa técnica. Y la Camila le preguntaba por el tema de las caídas, porque da la sensación efectivamente de que aumentan las caídas. ¿Cuáles son los grupos que nos tenemos que preocupar más principalmente? Ya, nosotros tenemos dos grupos grandes de riesgo, que son los adultos mayores o los niños pequeños. Ya, en general los niños pequeños, uno con supervisión activa siempre va a lograr prevenir caídas, pero pucha, uno de repente no sé, desde que tiene que ir a ver que vio la tetera o que está viendo la comida. Te pusiste o a leer una revista. Exactamente, uno se descuida un rato y genera un entorno ya un poquito más peligroso para el niño. Pero todo es peligro, o sea, suena terrible, pero todo es peligro, por ejemplo, para los grupos de riesgo, ya sea, por ejemplo, cuando los niños andan alrededor de las piscinas, que está mojado el piso, se pueden resbalar, los juegos de agua que existen en algunas plazas también, muchas veces los niños andan descalzos, los juegos tienen algún tipo de desnivel y no utilizan zapatos adecuados, que deberían ser estos zapatos de goma con fricción finalmente, Claro, que adherido. exactamente, que evitan que el niño se pueda resbalar. Entonces esa parte es muy importante, el calzado adecuado en los niños y evitar la exposición a factores de riesgo, ya sea algo tan pequeño como el levantamiento de una alfombra o los cables que están cruzados, por ejemplo, a veces uno está cargando el celular y el niño pasa corriendo. Y eso, por ejemplo, la alfombra que usted dice sería un factor de riesgo para el adulto mayor y también para el niño. Exactamente, La para doctora todos. Angelita casi como que decía, todo es factor de riesgo y miraba el living que tenemos nosotros acá. Tiro, analizando Sí, como que lo todo. analizaba. Por Está ejemplo, bien. esta mesa sería no recomendada para niños por el tema de las puntas. Sí, el niño siempre se puede golpear, o sea, en cualquier lugar. O sea, si nos ponemos a pensarlo de esa forma es un poquitito fatalista, porque uno no va a vivir tranquilo y el niño tiene que crecer igual, pero sí, efectivamente, los bordes en punta no son recomendados para niños pequeños. Así que sí, finalmente que no sean todavía autovalentes, que no puedan caminar, que no puedan decirle a la mamá que me golpeé. Claro. Ahora, es lógico pensar también que hay una mayor exposición lógica porque uno anda con menos ropa, digamos, más chorcito, más mini, poca manga larga, entonces claro, hay más rasmillones, hay mucho más roce, digámoslo así. O sea, si yo me caigo de verdad, estoy mucho más expuesto de manera literal, ¿no? Pasa también por eso y combinado, por supuesto, con el entorno y la poca precaución. De hecho, sí, además que muchas veces estamos expuestos a nuevos entornos. La gente muchas veces sale de vacaciones a otros lugares que no son su casa, por lo tanto desconocen cuáles son, no sé, si yo en mi casa tengo esta punta que yo sé que el niño se pega, yo la cubro, pero en la casa ajena o en la casa del tío o en la casa a la que fui de vacaciones no lo voy a saber, por lo tanto siempre también es bueno explorar, por así decirlo, el entorno e ir verificando los riesgos que muchas veces ninguno de nosotros lo hacemos.